Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Está bien largo este versículo. Orad sin cesar. ¿Toda la iglesia lo podemos leer juntos? Amén. 1, 2, 3. Orad sin cesar. Nuevamente, 1, 2, 3. Orad sin cesar. Una vez más para que se nos quede bien grabado. 1, 2, 3. Orad sin cesar. Y como en la escuelita, Primera de Tesalonicenses 5, 17. Nuevamente, 1, 2, 3. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Por qué hago esto? Para que usted se lo lleve de memoria. Que no se le olvide lo que la palabra de Dios nos enseña. Orad sin cesar. Orad sin cesar es orar sin parar. Orar sin detenerme. Orar sin cansarme. Orar sin poner pretextos. Orar cuando estoy lavando. Orar cuando estoy trapeando. Orar cuando estoy en el trabajo. Orar cuando estoy afligido. Orar cuando estoy angustiado. Orar cuando estoy enfermo. Orar cuando estoy alegre. Orar cuando soy feliz. Orar en todo tiempo. Orar sin cesar. Orar, orar y orar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos a orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos la importancia de la oración en nuestras vidas, como lo vimos en el video hace 15 días, la oración es un arma poderosa que cuando se activa con fe es muy peligrosa. Sí, amén. Y cuando yo comienzo a orar con fe inquebrantable, sin que nada me mueva de la voluntad del Padre, yo voy a ver resultados sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios escucha a los que se acercan a Él. Amén. ¿Cierto o no? Sí. Cuando yo hablo con alguien, yo necesito estar cerca de esa persona para que me escuche. ¿Qué es más cómodo? Acercarme yo a José Luis y hablar con él de cerca, o estar gritando: ¡José Luis! Respóndeme. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Ahorita. Llega un momento en el que nos cansamos, ¿cierto o no? Sí. Es incómodo. Y no es la misma. Y no es la misma comunicación, ni la misma secuencia de esta conversación. Porque hay interferencia en medio de esa comunicación. A lo mejor yo le digo algo y él me entendió otra cosa. Y ya no se escuchó igual que estar cerca de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él para que no haya interferencia en nuestra relación y comunión con el Padre. Él no quiere que le gritemos, Él quiere que entremos. No sé si me va siguiendo. Ahora, Primera de Samuel capítulo 1, versículos 9 al 18. Vamos a leer esta historia que ya habíamos hablado en este lugar. Y dice la Escritura, Primera de Samuel capítulo 1, versos 9 al 18. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 1, versos 9 al 18. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Dice: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo. Conocemos la historia de la mujer de ¿quién? El Cana. Del Cana, muy bien. La mujer del Cana, que se llamaba Ana. Y tenía una rival por accidente, por decirlo así. ¿Se acuerda de eso? Una novela que veía mi abuelita, Rival por accidente. Pero bueno, ella tenía una rival, por decirlo así, que su rival era Penina.
Y dice la palabra de Dios que cada año iban y presentaban sacrificio al templo, y el Cana le daba la mejor parte a Ana para que ella presentara un mejor sacrificio que Penina. Pero había un suceso aquí. Ana era una mujer estéril, diga conmigo, estéril. Y Penina era una mujer fructífera, pero era una mujer burlona y grosera. Mire esto. Entonces, Penina se burlaba de Ana, y dice la palabra de Dios que Ana un día estando allá, se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. ¿Cómo estaba el sacerdote? Sentado junto al poste. Diga, como yo. ¿Cómo estaba el sacerdote? Sentado. Como yo. Como yo. Estaba sentado el sacerdote. Pero dice la palabra de Dios que él estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Verso 10. Ella, muy angustiada, diga conmigo, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Me voy a ir deteniendo versículos por versículos. Dice el verso 10 que Ana era una mujer muy angustiada, y esta palabra, muy angustiada, también se traduce como amargada. Diga conmigo, amargada. Entonces Ana, dice la Biblia, que ella cuando oró le dijo: Señor, si te dignas a tu sierva. ¿Qué era Ana? Una sierva de Dios. O sea, hace que hay siervos de Dios que están angustiados, hay siervos de Dios que están amargados, hay siervos de Dios que están afligidos. Claro que sí. Pero dice la palabra de Dios que Ana estaba angustiada, que estaba afligida, que estaba amargada. Pero dice la palabra, oraba al Señor amargamente. ¿Usted conoce algún amargado? ¿Cómo era la oración entonces de Ana? Amargada. ¿Qué hace un amargado? Gotea dolor. Y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Pero qué habla? Amargura. ¿Qué habla un amargado? Resentimiento. No, es que yo voy a la casa de mis papás y allá con mis papás, mis hermanos me voltean la cara, nadie me habla, no me visitan, nadie me dice cómo estás. Yo llego y en lugar de saludarme, nadie me quiere saludar. Siento que él llega con cara de limón chupado. ¿Me va siguiendo? Entonces, una persona amargada gotea dolor. Pero dice la palabra de Dios que Ana oró amargamente. Imagínense esta escena. A veces no podemos imaginarnos cómo es que Dios escucha la oración de un amargado. Porque nos pintamos la imagen de que, wow, Ana era una sierva de Dios. Leemos la historia, pero no ponemos atención en los pequeños detalles. Ahora, Ana era una sierva de Dios, dice la Biblia, porque ella así lo decía. Y ella en el verso 10 dice: muy angustiada, oraba al Señor y lloraba, con una amargura, con un dolor, con un resentimiento, porque había una herida en su corazón. ¿Me va siguiendo? Entonces, dice el verso 11, hizo un voto y dijo: oh Señor de los ejércitos. Su oración era con dolor, su oración era con amargura, pero dijo: oh Señor de los ejércitos. Me imagino esta oración, aunque la Biblia dice que no habló, sino que todo lo hizo dentro de su corazón, porque ella solo movía la boca. Los versículos siguientes: y Elí la juzgó de loca y ebria,
¿Me va siguiendo? Ahora, sigue diciendo, hizo un voto, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Cuando ponemos atención en la oración que hizo Ana y analizamos cuál fue o cómo fue la oración, nos damos cuenta que cada una de las oraciones tienen poder cuando son efectivas. Sí. ¿Dónde estuvo la eficiencia de la oración de Ana si fue una oración donde ella tenía dolor en su corazón? ¿Me va siguiendo? ¿Dónde hubo una eficacia? Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Me va siguiendo? Ahora, el que haya situaciones en nuestra vida no significa que no podamos ser justificados por Cristo. Ni tampoco significa que podamos ser efectivos en nuestra oración. No sé si usted me va siguiendo el día de hoy. Amén. Pero la efectividad de Ana estuvo por la fe, pero también en la palabra que ella hizo. Porque ella hizo un voto. ¿Qué es un voto? Un pacto con Dios. ¿Cuántas veces nosotros en alguna ocasión dentro de nuestras vagos recuerdos hemos dicho, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, un pacto de fidelidad, un pacto de amor, un pacto de servirte hasta que la muerte nos separe? Quiero hacer un pacto contigo de unidad y que nunca te apartes de mí. A veces hacemos pactos vagamente, pero sin darnos cuenta que realmente lo que nosotros estamos hablando tiene un peso en lo espiritual. Y cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde al pacto que estamos haciendo, nos ponen una tacha. Porque ¿quién está rompiendo el pacto? ¿Nosotros o Dios? Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué no veo tu obra en mi vida? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es un Dios de pactos y Él no lo rompe. Quienes lo rompemos somos nosotros muchas veces. Imagínense que Ana, después de hacer un voto, un pacto con Dios, y dijo, yo, Señor, si te dignas a darle un hijo a esta tu sierva, yo hago un voto contigo, y el voto es de que voy a llevar a este niño y te va a servir en tu templo, lo voy a llevar a tu casa. Es más, yo lo voy a parir, pero no va a ser mío, va a ser tuyo. Mira esta escena. Ana parió al niño, pero no le pertenecía a ella, le pertenecía al Señor. Imagínate que ella hubiera dicho, pues ya me dio el Señor a mi hijo. Oh, Señor, perdóname, pero no te lo puedo dar porque yo lo parí, a mí me costó. Me dolió a mí, Señor. Perdóname, mira, soy humana. Estaba amargada, no sabía lo que decía. Perdóname porque hice un pacto o un voto locamente, ahora no te lo quiero dar, mejor me lo quedo. Era algo que ella anhelaba. ¿Me va siguiendo? Era algo que ella anhelaba, diga conmigo, anhelaba. No era un deseo, era un anhelo de su corazón. Pero en este anhelo ella aprendió a hacer un pacto con Dios y entregar el anhelo de su corazón. A veces nosotros pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deseos. ¿Me va siguiendo? Y a veces el Señor en su misericordia nos concede hasta nuestros caprichos, nuestros deseos. Pero antes de que nos cumpla, nosotros le oramos y le decimos, Señor, por favor, haz esto. Y a veces hasta hacemos votos, hacemos pacto. No, Señor, te prometo que voy a hacer, que te voy a servir. Te prometo que le voy a echar los kilos. Te prometo que ahora sí, es más, ni una mosca me va a interrumpir cuando yo esté en intercesión, en oración, en búsqueda, leyendo la palabra. Es más, te aseguro, Señor, que si me cumples esto, yo sé que vas a tener un ángel al lado mío. Y ese ángel, cuando vea algo que va a interrumpir, va a poner con su espada alrededor de mí y nada va a permitir que me interrumpa. Hacemos votos y se cumplen,
gracias Señor, tengo hartas cosas que hacer el día de hoy y perdóname, pero hoy no te puedo buscar. No sé si usted me va siguiendo. Amén. Lo que estoy tratando de decirle. La oración es tan importante que dice la Biblia que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un poder y va a ser juzgada. Cada palabra. Santo. Señor, sigue hablando. No sé si usted me va siguiendo. Amén. Entonces tenemos que ser sabios y prudentes, aún en la oración. Por eso dice la Escritura, cuando ores, ora en el Espíritu, pero también ora en el entendimiento. Sí. Entendiendo lo que estamos hablando, no hablar por hablar. Amén. Porque a veces la emoción nos puede ganar y tenemos que cuidar esa parte. ¿Sí me va siguiendo? Ana hizo un pacto, hizo un voto. Dice el verso 12: y mientras ella continuaba en oración, fíjese bien, ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Quién sabe qué tanto dirá, pero algo está diciendo. Pero Ana, dice la Biblia, Ana hablaba en su corazón. Fíjese bien, Ana hablaba en su corazón y solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy mujer angustiada. ¿Era mujer qué? Angustiada. Sana. ¿Era mujer qué? Angustiada en espíritu. ¿Y qué es angustiado? Amargado. Era una mujer amargada. Le dice, es como si llegara Ana conmigo y yo así, sí. Hey, deja de estar loca, ya deja eso, hombre. No, soy mujer angustiada. Hay algo dentro de mí que solo el Señor sabe. Ahora, no, Señor mío, soy mujer angustiada en espíritu. Mira qué tremendo es. Mujer angustiada en espíritu. O sea que tenía un espíritu afligido, amargado. ¿A causa de qué? Del hijo que no tenía. ¿A causa de qué, iglesia? De la burla de Penina y del hijo que no tenía. Ayúdeme, ¿a causa de qué? Dicen de Penina. ¿De qué más? De que no tenía hijos. ¿De qué? De que no podía tener hijos. A causa de la burla. A causa de que había un angustiador que se había levantado contra Ana. Por eso dice el salmista, él entendía esto, porque el salmista decía: se han levantado los angustiadores contra mí. Y mira qué tremendo es esto. A veces creemos que los angustiadores solo son espirituales, pero el diablo puede levantar angustiadores físicos en contra de nuestras vidas. Personas que se pueden hasta burlar de nosotros porque hay una fe que está puesta en Dios de parte de nosotros, creyendo que Dios va a hacer algo poderoso y sobrenatural, ya sea en mi casa, ya sea en mis hijos, ya sea en mi salud, ya sea en mi familia, ya sea en mi trabajo, en mi economía. Por eso es que nosotros tenemos que aprender con quién hablamos. Ana no habló con Elí porque Elí no la entendía. Ana habló con el Señor. Tú tienes que aprender a rodearte de gente que sepa cuál es su postura en Dios, y tienes que aprender a rodearte de gente que tenga una visión del cielo, no una visión terrenal,
gente que te sume y no que te reste, gente que no te divida, sino que te multiplique. No sé si tú me vas siguiendo, porque toda aquella persona que viene a decir es que no, es que así no, es que no, es que no, es que no, es que no, y lo único que escuchas es pura negatividad, es gente amargada, es gente que está compungida, es gente que tiene un dolor en su corazón y lo único que gotea es dolor, y Dios no quiere que te juntes con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque esos, se va a escuchar medio extraño, pero te absorben la energía y te cargan de angustia y de dolor. En otras palabras, te quitan la unción, la poquita que recargaste el domingo. Son como sanguijuelas, te chupan la sangre espiritual. ¿Me va siguiendo? Y tenemos que aprender a saber con quién me voy a juntar. ¿Para qué? Para sumar y multiplicar, no para dividir y restar. Y la oración es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos al lugar correcto, hay una respuesta de la persona correcta, que es el Espíritu Santo. Cuando yo acudo a lo secreto, el Señor responde en lo secreto, como lo hizo Ana. Ana no era una mujer feliz, no era una mujer que llegaba a la iglesia contenta. ¡Uy! Ya vine a la iglesia, qué agradable, qué gusto, traje mi sacrificio, mi marido me dio lo mejor para que yo lo presente al Señor. No, cada año era la misma gata nomás revolcada. Cada año era el mismo compungimiento a la hora de llegar a la iglesia. ¿A dónde voy con esto? A lo siguiente. A pesar de la situación de Ana, a pesar de que Ana venía a la iglesia con una aflicción en su corazón, ella nunca dejó de orar y llegó un día donde cambió su situación. No sé si tú me vas siguiendo. Cuando nosotros desistimos de la oración y no persistimos en la oración, que son cosas distintas, entonces si yo desisto de orar, no voy a ver el cumplimiento de Dios. Pero si yo persisto en la oración, a pesar de la angustia, a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de lo que pueda estar sucediendo en mi entorno, y yo mantengo mi comunión, mantengo mi oración, llegará el momento donde el Señor va a traer el resultado de la petición que yo presento de continuo delante de Dios. Dice el verso 15. Pero Ana respondió: no, Señor, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido ni vino ni licor, sino que derramo mi alma delante del Señor. Hay gente que dice: uy, no, yo no voy a la iglesia porque allí, uy, no. En lugar de por su angustia venir a derramar su alma y que el Señor le sane. ¿Me vas siguiendo? Uy, no. El calorón que hace ahí en Kairos. Mejor llego como a las 6:15, 6:20 ya nomás para recibir la bendición. No sé si usted me va siguiendo. Aquí sudamos a chorros en la presencia de Dios, mientras el Señor nos provee para calmar este calor. Porque esto no va a ser todo el tiempo. ¿Sí me va siguiendo? Y venimos y derramamos nuestra alma a pesar del calor. Venimos y derramamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay un anhelo. Y cuando hay un anhelo, ese anhelo se pone en las manos del Señor y el Señor cumple los deseos y los anhelos de nuestro corazón. ¿Cuándo? Nos deleitamos. Cuando derramamos el corazón en su presencia. ¿Sí me va siguiendo? Gloria al Señor. Sigue diciendo: no tenga su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Mire mujer, mire hermano, una mujer acongojada y afligida. A veces no queremos ni orar porque no tengo ganas.
Ay, no tengo ganas de orar, mejor no oro. A veces no tenemos ganas de orar por la calor. A veces no tenemos ganas de orar. O nomás me pasa a mí. Yo le estoy hablando de lo que yo he vivido. ¿Sí me va siguiendo? Es que nos pasa a todos. Pero tenemos que aprender. ¿A qué? A sobreponernos a la situación que podamos estar viviendo si queremos ver las peticiones o los anhelos de nuestro corazón cumplidos. Yo les he dicho, no podemos movernos por lo que nuestros ojos ven, porque si no estaríamos fritos. De verdad. Caminamos por fe, ¿cierto o no? ¿A cuánto no les está gustando la prédica? Pues a veces pasa. Hay cosas que a mí no me gustan y tengo que aprender también. Sí, amén. Porque soy corregido continuamente. También por el Señor y por mi pastor, que le doy tantas gracias a Dios por el pastor. Amén. Pastor Otto, si usted está viendo esta predicación, lo amo mucho por sus correcciones. Amén. Denme un aplauso al Señor. Dice el verso 17: ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Verso 18: halle su sierva gracia ante sus ojos. Le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y fue sana, ¿sí o no? Hice una pregunta: ¿fue sana, sí o no? Sí, amén. ¿Por qué? Porque en ella hubo una sanidad interior. Había un dolor que era una herida. Pero cuando el Señor le responde de esta manera por medio de Elí, que le dice Elí: haga contigo como tú le has pedido, su fe se activó aún más. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante sus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Por qué? Porque hubo una sanidad. Primero tiene que haber una sanidad en nosotros para poder recibir el anhelo que nosotros queremos. Sí, amén. Si no hay una sanidad en el alma y en el corazón, no estamos preparados para recibir lo que aparentemente anhelamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe que si nos lo otorga nos podemos desviar. No sé si usted me va siguiendo. Tenemos que ser sanos interiormente. ¿Y dónde somos sanados? ¿Ha escuchado esta canción que dice: al taller del maestro vengo? Él nos curará. ¿Y dónde es el taller del maestro? ¿Alguien conoce el taller del maestro? ¿Alguna vez ha entrado al taller del maestro? ¿Quién ha entrado? ¿Dónde es? Diga fuerte, así como que usted entra de continuo. En su presencia. El taller del maestro es donde usted entra en la intimidad y le dice: Señor, arréglame porque estoy hecho un desastre. Señor, pongo en tus manos esto que yo sé que no te gusta ni a mi esposa le gusta, ayúdame a arreglarlo. No sé si usted me va siguiendo. Cuando la mayoría tenemos, por fe, la mayoría tenemos moto. No tengo moto, pero algún día. Y cuando se descompone la moto, no vamos con el mecánico de carros. No. ¿Verdad que no? Sabemos a dónde ir. Al mecánico especializado en motocicletas. ¿Cierto o no? Sabemos a dónde acudir cuando hay algo en nuestro corazón. Sí. ¿Por qué en lugar de ir a ese taller nos vamos a otro lado? Así no díganme. Así es. Gloria a Dios.
caminito hacia donde tenemos que ir. Cuando estamos en la presencia del Señor, wow, ahí el Señor hace una obra bien preciosa en nosotros. Amén. Muy bien. Ahora, quiero que me acompañen y con esto voy a empezar a terminar. ¿Dónde está mi niño? Esa niña. Dios bendiga la vida de mi hijo. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19, y con esto empiezo a cerrar. ¿Ha escuchado hablar de el rey de Sennacherib? O Sennacherib era un rey. Y este rey era un hombre perverso, malo, poderoso, cruel, despiadado, grave el cuate este. Y en ese tiempo Ezequías comenzó a reinar. Cuando usted lee Segunda de Reyes capítulo 18, 19 y 20, usted va a conocer la historia. Pero dice la Biblia en el verso 14 que Ezequías hizo una oración preciosa, una oración tremenda. Y lo que yo quiero es que podamos entender que en la palabra de Dios hay hombres y mujeres que hicieron oraciones, que cambiaron historias, que hicieron oraciones que tocaron el corazón de Dios, que hicieron oraciones que aún hicieron, valga la redundancia, que Dios detuviera su ira, que hicieron oraciones que realmente la ciencia quedó asombrada de cómo la misma naturaleza les hizo caso. Hay oraciones efectivas que cambian rumbos de vidas. Hay oraciones efectivas que cambian historias. Yo soy un producto de oraciones efectivas que cambiaron mi manera de vivir. De verdad. Mi esposa, una mujer de oración, una mujer de búsqueda, una mujer de intercesión, una mujer de pleito, de guerra, de verdad. Que a mí me enfadaba. Escuche lo que le digo. A mí me enfadaba porque yo no entendía la guerra que estaba peleando ella. Pero después, cuando me cayó el 20 y el Señor me hizo reaccionar, le pedí perdón muchas veces al Señor y también a ella. Porque le hice cosas a ella que no estaban bien. Y ahora lo cuento como testimonio. Había ocasiones donde ella estaba leyendo la palabra del Señor y yo llegaba y literalmente le vaciaba un bote de basura y le decía: deja de leer tus cochinadas, deja de leer eso, de nada te sirve, Dios no te escucha. Pero no era yo. Ella me dice que cuando yo le hablaba de esta manera, ella podía ver en mis ojos cómo los ojos se me ponían como unas líneas de diferente color. Y ella entendía que era el Espíritu que estaba operando en mí para detenerme en la lucha que ella estaba teniendo. Y ella era una mujer que luchaba día y noche, día y noche. Por eso es que yo te puedo testificar que la oración efectiva, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de aquella persona que está angustiada, pero entra a la presencia de Dios y le dice: Señor, reconozco que soy angustiado, reconozco que hay un dolor en mí, reconozco que estoy pasando por una situación difícil, pero tu palabra dice que si yo clamo a aquel que puede escuchar mi voz, Él me responderá, porque yo soy justificado por la sangre que fue derramada en la cruz. Y no importa mi situación, yo puedo decir que vengo delante de ti a pesar de mi dolor, a pesar de mi angustia, a pesar de mi tristeza, a pesar de mi amargura. Yo puedo presentarme de ti, Señor, delante de ti, y sé que tú vas a hacer algo. No sé cuándo, no sé cómo, no sé a qué horas, pero tú vas a responder a la oración, porque la oración efectiva, eficaz, puede mucho. Cuando nosotros entendemos
En muchas iglesias no se habla de lo que son las sendas antiguas. Y una de las cosas que se vivieron en las sendas antiguas fue la oración sin cesar. Por eso los discípulos vieron tanta gloria. Por eso cada uno de los que vemos en Hebreos capítulo 11, que hicieron tanta cosa sobrenatural, fue porque tenían una comunión con Dios. Fue porque a ellos no les importaba si eran las 3 de la mañana. Ellos oraban. No les importaba si eran las 11 de la noche. No les importaba si estaban encadenados dentro de popó de animal, como Pablo y Silas. Ellos estaban encarcelados, estaban atados con grilletes, y a ellos no les importó, y ellos comenzaron a orar y comenzaron a alabar al Señor. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo sobrenatural. Dice la palabra de Dios que las cárceles se comenzaron a abrir y los grilletes comenzaron a caer. ¿Por qué? Porque ellos entendían el poder de la oración. Y lamentablemente la iglesia ha perdido la esencia de lo que es el poder de la oración. Pero en estos tiempos Dios está llamando a la esencia, que es habitar en su presencia, en el mover de la oración, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la oración. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos ha pasado que queremos cambiar alguna situación en nuestras propias fuerzas y no podemos ni siquiera mover un pelo de un gato. Al contrario, se torna la situación más complicada. Pero cuando nosotros acudimos al trono de la gracia, donde obtenemos el oportuno socorro, es cuando entonces nos convertimos en un Josué. Es cuando entonces yo me convierto en un Moisés, o en una Moisés, en una Esther, en una Ruth, en una Noemí, en un hombre que realmente comienza a vivir lo sobrenatural de Dios. Porque muchas veces lo sobrenatural no solamente son las sanidades. Lo sobrenatural no solamente son ver la gloria de Dios. Lo sobrenatural también es poder ver una vida cambiada de los tuyos. Lo sobrenatural también es ver cuando tú ya estás cansado de vivir la misma vida y que has tratado de hacer una y otra cosa y no puedes ver la mano de Dios. ¿Cómo no? Porque no te metes en su presencia y en tus propias fuerzas has querido cambiar situaciones. Pero cuando realmente te formas como un valiente, por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque cuando yo me convierto en un violento, no me importa que tenga las rodillas de camello, así como lo decían de Juan el Bautista, de Santiago, estos hombres que iban por el desierto proclamando y pregonando: el reino de los cielos se ha acercado. Porque a ellos nada les importaba, a ellos lo que les importaba era hacer la voluntad del Padre y ver la gloria de Dios, porque ellos sabían que su identidad estaba en Cristo, y ellos, para poder entender eso, tenían que tener una vida de oración. Si no hay una vida de oración, es un evangelio superficial, es un vivir en Cristo de manera superficial. Es tan importante la oración. Esa es la esencia de los hijos de Dios. La oración es la esencia, la oración es el ancla, la oración es lo que te mantiene. Yo les he puesto el ejemplo. ¿Cuánto nos ha pasado? Dejamos de orar y nos enfriamos. Lo digo por mí también. En algún momento dejé de orar, dejé de buscar la palabra de Dios y me valió un cacahuate y me empecé a descarriar realmente. Pero feo, que yo he hablado con algunos y les he dicho: te hablo de esto porque no quiero que pases por lo mismo que yo pasé. Yo tuve que tener un trato de parte de Dios personalmente, de manera fuerte. Y es lo que uno quiere evitarles, por medio de la enseñanza y del consejo. Por eso es que uno intercede por la iglesia. Uno ora por la iglesia. Uno ora y trata de escuchar la voz de Dios y traer el mensaje que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Primero me lo habla a mi iglesia. Si yo no lo recibo, yo no puedo estar hablando de algo que no recibo yo. Yo primero necesito recibirlo y entenderlo para poder vivirlo y hablarlo. Y vuelvo al punto. Ana era una mujer que en oración, a pesar de la angustia, a pesar de la amargura, ella
se presentó delante de Dios y derramó su corazón. Hay una diferencia muy grande en solamente orar y derramar el corazón. Cuando tú derramas el corazón, entregas todo. Todo. ¿Me vas siguiendo? Ezequías dice en 2 de Reyes 19, y voy a leer desde el verso 1. Me voy a ir rápido. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliacim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con las palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración, diga conmigo, eleva oración, por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Fíjese bien, Isaías vivía en el tiempo de los reyes y él era el profeta que Dios estaba usando para hablar al pueblo de Israel. El rey Ezequías tenía a Isaías como su consejero y sigue diciendo en el verso 6: e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirán rumor. Fíjate bien, Dios iba a poner en él un espíritu y oirán rumor y volverán a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido a Laquis, y oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Fíjese las palabras de este rey. Estamos hablando de Sennacherib. Dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. Y hace una pregunta: ¿y tú escaparás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres? Destruyeron, esto es, Gozán, Aram, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar, donde está el rey de Amá, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sebaim, de Ena y de Iba. Y aquí es donde quiero entrar, pero me voy a detener. Quiero darte un contexto de esta historia. ¿Me pueden? Préstame ese micrófono. Estoy gritando. Sí. Pueden cambiarme las pilas. Ya se están acabando. El rey Ezequías tenía poco que había tomado el trono. Y dice la palabra de Dios que él hizo lo bueno delante del Señor y comenzó a destruir los altares. Comenzó a destruir los baales. Comenzó a destruir también a la serpiente que Dios le había dicho a Moisés que construyera. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que los que fueron mordidos en Israel por la serpiente fueran sanados. Y todavía hasta ese tiempo, en el tiempo de los reyes, todavía mantenían esa imagen de esa serpiente. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel porque aún le ponían incienso. Escucha lo que te voy a decir. Se levanta este rey
se levanta Sennacherib para querer conquistar el pueblo de Dios. Y él le manda a decir a Ezequías: no confíes en tu Dios, no confíes en el Dios que supuestamente les dijo que los iba a librar de mi mano, no confíes en las promesas que Dios les ha dado al pueblo de Israel. Necesito que me pongas atención. ¿Cuántas veces se ha levantado este espíritu de Sennacherib? Este espíritu lo único que quiere es venir a amedrentarte. Él lo que quiere es venir a causar temor. Él lo que quiere venir es a meter duda para que tú no puedas creer en la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces se ha levantado este rey? Y la palabra de Dios dice que esos son los gigantes que nosotros vamos a empezar a conquistar. No sé si tú me estás entendiendo, pero hay gigantes que se han levantado para querer detenerte en la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en el llamado que Dios tiene para tu vida, en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Porque si tú te das cuenta, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un ministerio para ti, que se ha levantado para decirte: no creas en lo que Dios quiere hacer contigo, no creas en lo que Dios ha dado a tu vida, no le creas a ese Dios que tú puedes ver que en otros no se cumple la palabra. ¿Pero por qué no se cumple? Porque ellos no han mantenido su comunión con Dios. Entonces este rey Ezequías, dice la palabra de Dios, que él comenzó a ver la carta que le habían mandado, y más adelante dice que él fue delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que él fue a donde estaba el templo del Señor, y ahí abrió la carta y le dijo: Señor, no puede ser posible que este rey venga a querer amedrentarnos. Tú eres Dios sobre todos y tú vas a darnos la victoria. Yo no sé si estoy hablando de la iglesia correcta. Dice el verso 14: entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías. Di conmigo: oró Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer juntos? Orar sin cesar. Porque Ezequías oró delante del trono de Dios en la casa del Señor y dijo: oh Señor Dios de Israel. ¿Cómo dijo? Oh Señor Dios de Israel, que estás sobre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Mira lo que estaba haciendo Sennacherib. Sennacherib estaba injuriando. ¿Qué quiere decir la palabra injuriar? La palabra injuriar quiere decir deshonrar o desacreditar. Lo que este hombre quería hacer era desacreditar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que la palabra de Dios no cae a tierra ni vuelve vacía, sino que la palabra de Dios se cumple a su tiempo y da fruto como Él quiere. Sennacherib, que representa este espíritu inmundo, un espíritu de duda, un espíritu de angustia, el mismo diablo va a querer venir a quererte meter duda, a quererte meter incredulidad de lo que el Señor ha dicho. Pero la palabra de Dios no cae a tierra. La palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Quién se desesperó? El pueblo de Israel. ¿Quién se desesperó? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Escucha eso. Queremos a veces ver la voluntad de Dios cumplida a nuestro tiempo y no al tiempo de Él. Ezequías fue y subió al trono de Dios. Sennacherib igual a desaliento y desánimo, temor, miedo, angustia. Sigue diciendo la palabra del Señor: en verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y su tierra. Fíjate bien,
Ezequías estaba reconociendo que Sennacherib era un gobierno fuerte, que había asolado las tierras, que había asolado los pueblos, que había asolado las regiones. Pero sigue diciendo: y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Dáselo fuerte a Él. Mira, iglesia, queremos que la Sauceda reconozca que solo es Dios Él, Jesucristo, que solo Jesucristo es Dios, que solo Jesucristo reina, que solo Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, que solo Jesucristo sana, que solo Jesucristo liberta, que solo Jesucristo transforma. Queremos eso, iglesia. Queremos eso, iglesia. Yo le estoy hablando a una iglesia que está despierta. Queremos eso, iglesia. Que necesitamos orar delante del Señor todos los días y presentar todo aquello que escuchamos que el enemigo se ha levantado para decir: uno, aquí la Sauceda está muy caliente, aquí en la Sauceda está muy difícil, aquí en la Sauceda se vende droga, aquí en la Sauceda hay mucho alcohólico, aquí hay mucho que consume, sí, pero yo esas peticiones las presento delante de Dios, y yo te puedo decir que llegará el momento del cumplimiento de su palabra. Si Él dijo que Él nos entregaba la Sauceda, yo lo sigo creyendo y yo sigo caminando, y llegará el día en que Él hará la limpieza total, porque yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero Él es el Rey sobre todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alto y sublime. Y así como Josué, cuando estuvo peleando en Gabaón y le dijo: sol, detente, luna, detente, que no te detenga el tiempo, entra el tiempo cálidos, y aunque sea de noche, aunque sea de madrugada, aunque sea en el día, sigue orando, sigue peleando, sigue conquistando en el nombre de Jesús. No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy hablando, pero ha llegado el tiempo de no vivir en un tiempo natural. Ha llegado el tiempo de poder entrar al tiempo Kairos, al tiempo de Dios, el tiempo donde se conquista, el tiempo donde el sol se detiene, la luna se detiene, y tú sigues luchando para que tus hijos, para que tu esposo, para que tu casa, para que tu familia, para que todos vengan al conocimiento de Dios, para que todo aquel gigante que se levantó para querer detenerte, tú le digas como Josué: oh sí, tú te levantas contra mí, pero yo tengo un Dios que cuando voy, subo a su presencia, cuando yo comienzo a caminar y vivo en las alturas, cuando yo subo al monte, cuando yo hago ayuno, cuando yo hago oración, Él me va a entregar esa tierra que Él me prometió, la tierra donde fluye leche y miel. No sé si tú me estás entendiendo. Cuando el rey de Jai quiso venir a amedrentar a Josué, Josué dijo: ok, tú me estás viniendo a amedrentar, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo voy a pelear, pero va a ser bajo la voluntad de Dios. Y Dios le dio la victoria sin que ellos tuvieran que pelear. No sé si me estás siguiendo. Sí, amén. Pero yo necesito gente violenta, porque hasta el día de hoy y en los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se levantan. Yo necesito gente violenta, iglesia, violenta en el espíritu. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ver conquista. Amén. Aunque nos duelan las rodillas, hay que seguir orando. Ay, pastor, eso no me gusta. Bueno, no te pongas de rodillas. De pie camina y ponte a orar. Haz zanja donde estás, para que esa zanja
sirva de trinchera para que cuando vengan los dardos de Satanás caigan ahí y no lleguen a tu vida. No sé si tú me estás entendiendo. Lo que operó en Josué, lo que operó en Moisés, lo que operó en Elías, lo que operó en Eliseo, lo que operó en Noé, lo que operó en Abraham, lo que operó en cada uno de ellos, dice la palabra de Dios, que ellos tenían un espíritu diferente. No sé si tú estás acá, pero cada uno de ellos operaron en lo sobrenatural. Sansón tenía un espíritu diferente y tenía una fuerza sobrenatural que al final del tiempo y al final de sus días cumplió la voluntad de Dios como haya sido. Santo, me llevo otra hora hablando de esto, pero quiero decirte lo siguiente. Sansón, un hombre apartado para Dios, pero fue un hombre que quiso vivir como le dio su gana y obtuvo consecuencias malas. Al final de los días cumplió el propósito de Dios, sí lo cumplió, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero cuando tú entiendes tu propósito, te conviertes en un Moisés. Porque Moisés cumplió la voluntad del Padre, sacando al pueblo de Israel de la cautividad. Tuvo consecuencias Moisés al no hacer lo que el Señor le dijo y no entrar a la tierra prometida, claro que sí, pero cumplió la voluntad de Dios. No sé si tú me vas siguiendo. Josué fue un hombre que cumplió la voluntad de Dios. David fue un hombre que cumplió la voluntad de Dios. Abraham fue un hombre que caminó con Dios. Noé fue un hombre que caminó con Dios. ¿Me vas siguiendo? Y podríamos así hablar. Dice Hebreos, tiempo nos faltaría para hablar de todos aquellos hombres que hicieron la voluntad de Dios por la fe, pero mantuvieron una relación. En este tiempo nuestra relación es por medio de la oración y por medio de la fe. Por eso es que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me va siguiendo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál fue el primer texto? Primera de Tesalonicenses 1:17. Y este último, todos juntos, 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como en la escuelita, 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, pero miren. No lo hagamos como en la iglesia tradicional. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros se supone que tenemos la verdad. Amén. Y conocemos la verdad. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, si yo estoy leyendo la palabra, yo tengo que creer que Cristo se está haciendo vida en mi vida. Y si yo leo lo que la palabra de Dios dice, entendiendo que tengo la verdad y que no tengo una religión, sino que tengo la verdad que es Cristo en mi vida, yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay una palabra que es viva y es eficaz. Y si yo lo vivo, entonces puedo decir, no importa la angustia que tenga, no importa la desesperación que esté viviendo, no importa que no tenga economía, no importa la situación que esté pasando en mi casa, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No importa la enfermedad, no importa la adversidad, no importa lo que esté pasando, el gigante que se levante, yo le digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque entiendo que Cristo se está haciendo rema en mi vida. No estoy solo. David, cuando enfrentó a Goliat, dice la palabra de Dios
que le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo. ¿Cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Va. ¿Cómo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Conocía al Señor David, sí o no? Sí. ¿Sabía quién andaba con él, sí o no? Sí, amén. ¿Sabía quién iba a pelear por él, sí o no? Amén. ¿Sabía quién lo acompañaba aún cuando estaba cuidando a las ovejas, sí o no? Sí, amén. Porque él entendía que al ser ungido, entonces Cristo estaba caminando con él. No sé si tú me vas siguiendo, pero cuando yo vengo a ser hijo de Dios, hay una promesa que está escrita en la palabra, que dice que como soy hijo, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y si Cristo es el león de la tribu de Judá, entonces yo puedo decir que cuando el león ruge, mis enemigos huyen en el nombre de Jesús. Porque yo puedo escuchar a un león que está rugiendo. Yo escucho a un león que está rugiendo. Yo no sé, pero se levantó de su trono. Los violentos arrebatan, y los valientes heredarán el reino de los cielos. Sí, amén. El reino no es para cobardes. Vuelvo a repetir porque el Señor reprenda al diablo en el micrófono. El reino de los cielos no es para cobardes. Amén. El reino de los cielos es para valientes y violentos que arrebatan. Señor. Lo suelto, no lo suelto. Suéltalo. Va. Podemos estar en una iglesia, sí. Podemos tener una religión, sí, pero no podemos ser herederos del reino. No es lo mismo tener una religión que tener una comunión y una relación. Amén. Porque David, cuando vinieron los 300 a visitar a David en la cueva de Adulam, ellos venían endeudados, afligidos, angustiados y deprimidos. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo venían? Diga, así como yo. ¿Cómo venían? Angustiados, afligidos, deprimidos, endeudados y enlutados, amargados y todo lo que termine en ados. Pero dice la Biblia que cuando salieron de la cueva de Adulam, salieron como los valientes de David. Hombres y mujeres transformadas en hombres y mujeres guerreros. ¿Me va siguiendo? Esta es una cueva de Adulam, donde aquí vamos a salir transformados, donde aquí vamos a salir renovados, donde aquí vamos a salir restaurados y restituidos, donde aquí yo puedo decir: Señor, yo vengo de esta manera. ¿Cómo? Así como Ana, cuando vino al templo, así como esta mujer que venía afligida por Penina y venía y traía un sacrificio, y aún en medio del sacrificio ella decía: Señor, hazme justicia. Si tú me haces esta justicia, entonces yo hago un pacto contigo. Y ella hizo el pacto, pero cumplió el pacto. Le dijo al Señor: Señor, ese niño te pertenece y va a estar siempre en tu casa. Señor, los anhelos de mi corazón ya no son míos, ahora son tuyos, y yo estoy aquí para cumplir tus sueños, no los míos. Yo morí a mis sueños. Abraham Ochoa murió a sus sueños. Abraham Ochoa murió a los negocios. Abraham Ochoa murió a tantas cosas que él quería hacer por cumplir los sueños de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Me va siguiendo? Hay palabras que Dios nos ha dado, que no las he visto cumplidas, pero estoy orando para que se cumplan. Esto es temporal. Lo que Dios quiere para mí está cerquita. Y lo que Dios quiere para ti está a la vuelta de la esquina.
Pero si tú oras, lo vas a ver llegar. Si no oras, ¿quieren que le diga lo que dice la Biblia? Sí. No crean que van a recibir algo si no oran. Así dice. No creamos que vamos a recibir algo si no oramos. Necesitamos orar para recibir. Sí, amén. El que busca, Encuentra. el que busca, Encuentra. el que toca Se le abre. y el que no hace nada, Nada. pues no recibe nada. ¿Me va siguiendo? Toque insistentemente. Toque insistentemente. Amén. Ok, cierro con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Vuelvo a preguntar, ¿hay algo imposible para Dios? Si Dios le dio un hijo a Ana, Dios te lo puede dar a ti. Si Dios le dio una victoria a Josué, Dios te la puede dar a ti. Si David derribó un gigante, tú puedes derribar 3 o 4 para entrar a la tierra prometida. Porque hay algo imposible para Dios. Y si no hay nada imposible para Dios, entonces yo me apropio de esa palabra y digo: Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces, porque tú eres quien me da la fuerza. No sé si tú me vas siguiendo. Se levante el gigante que se levante. Tú dile: tú vienes conmigo. Más bien, tú vienes contra mí con un montón de palabras, con un montón de dardos, con un montón de flechas, con lanza, con jabalina. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el escuadrón del Dios viviente, el Dios de Israel, aquel que te venció en la cruz del Calvario y me ha dado la victoria para poderte decir: espíritu inmundo, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Créetela, iglesia. Créetela. Te voy a invitar a que te pongas de pie y lo empieces a practicar.